Sara pensó que sería solo otro día en el hospital, pero al cambiar los pañales de un multimillonario en coma, su vida dio un giro inesperado. Sara llevaba una década trabajando como enfermera, acostumbrada a lidiar con todo tipo de pacientes y situaciones. Cuando le asignaron el caso de Leonardo Santamaría, su reacción inicial fue de duda. Él no era un paciente común, era un multimillonario conocido por sus excentricidades y escándalos, especialmente el que lo llevó a su estado actual. Una sobredosis de medicamentos lo dejó en coma tras una fiesta que ocupó titulares durante semanas. El traslado de Leonardo al ala privada del hospital fue un evento casi cinematográfico. Escoltas, periodistas fuera del edificio y un séquito de asistentes que trataban de aparentar que todo estaba bajo control. Sara observaba en silencio mientras se acomodaba a su rutina diaria, notando cómo el ambiente alrededor de Leonardo era frío y calculado, más propio de una máquina de negocios que de un ser humano. Cuando entró en su habitación por primera vez, encontró a un hombre demacrado, con líneas de expresión marcadas y una vulnerabilidad que contrastaba con las fotos arrogantes que aparecían en las revistas. A pesar de las advertencias del personal sobre no involucrarse emocionalmente, Sara comenzó a hablarle mientras realizaba sus tareas. «Leonardo», dijo en voz baja, «aquí nadie parece verte como una persona. Pero yo sí lo haré». Sin saberlo, esas palabras serían las primeras que cambiarían la vida de ambos. Las semanas pasaron, y Sara se volvió una presencia constante en la habitación de Leonardo. Cada mañana le cambiaba las sábanas, verificaba sus signos vitales y se aseguraba de que su piel estuviera libre de úlceras. Pero lo más importante era lo que hacía después. Le hablaba. «¿Sabes? No entiendo cómo alguien como tú, con tantas posibilidades, termina así», comentó una tarde mientras ajustaba los monitores. «Supongo que tenerlo todo no significa ser feliz». Al principio, sus palabras eran casuales, casi automáticas, como si hablara consigo misma. Pero pronto empezó a relatarle anécdotas de su vida, historias sobre los pacientes que había atendido, sus propios sueños de viajar o el estrés de criar a su hermana menor después de perder a sus padres. Mientras hablaba, algo en la atmósfera parecía cambiar. Aunque Leonardo permanecía inmóvil, Sara a veces sentía que sus palabras no caían en el vacío. Era como si hubiera alguien escuchando, como si la habitación entera respirara junto con ellos. El tiempo que pasaba con él comenzó a sentirse menos como trabajo y más como una conexión inexplicable. Sara no podía imaginar que, en algún rincón de su mente, Leonardo estaba allí, atrapado en un silencio oscuro, pero consciente de cada palabra que ella decía. El caso de Leonardo Santamaría no era algo que pasara desapercibido en el hospital. Entre los pasillos, los empleados murmuraban teorías sobre su colapso. Algunos decían que había sido un intento de suicidio, otros que había sido una trampa de sus socios para tomar el control de sus empresas. «¿Qué crees que pase si despierta?», preguntó una compañera de Sara durante el almuerzo. «¿Crees que recuerde algo?». «No lo sé», respondió Sara, encogiéndose de hombros. «Solo sé que nadie merece ser tratado como un objeto, incluso alguien como él». Ese mismo día, uno de los asistentes de Leonardo, un hombre llamado Mauricio, se presentó en el hospital. Era un individuo trajeado, con una sonrisa plástica que nunca llegaba a sus ojos. Quería hablar con el director médico y asegurarse de que los gastos médicos estuvieran justificados. Sara lo observó desde el pasillo. Había algo inquietante en él. Cuando Mauricio salió de la oficina, se detuvo frente a ella y la estudió con detenimiento. «Así que tú eres la que lo cuida», dijo con un tono entre condescendiente y evaluador. «Lo cuido porque es mi trabajo», respondió Sara, manteniendo la calma. «Hazlo bien», dijo Mauricio antes de alejarse. Por primera vez, Sara sintió que algo más grande se escondía detrás del coma de Leonardo. Una noche, mientras Sara revisaba la medicación de Leonardo, notó un expediente olvidado junto a su cama. No era habitual que documentos así se dejaran a la vista. Al abrirlo, encontró detalles que le helaron la sangre. Entre gráficos de niveles toxicológicos y diagnósticos, había notas breves que sugerían algo más que una simple sobredosis. Había menciones a conflictos legales, disputas con antiguos socios y un historial de prescripciones alteradas. «¿Qué hiciste, Leonardo?», murmuró Sara mientras observaba el rostro tranquilo de su paciente. Algo no cuadraba. No era solo un hombre descuidado que había abusado de su riqueza. Parecía alguien atrapado en una red de decisiones peligrosas. Al día siguiente, intentó indagar más, pero el personal administrativo se mostró reservado. «Es un asunto delicado», le dijeron. «No hagas preguntas innecesarias». Pero Sara no podía ignorar la sensación de que había más en juego. Si Leonardo despertaba,
¿Recordaría algo de lo que lo llevó a esa cama? ¿O habría alguien interesado en que nunca lo hiciera? Esa noche, Sara tuvo un sueño extraño. Estaba en la habitación de Leonardo, pero no era la misma. Las paredes se desdibujaban, y el sonido del monitor cardíaco se transformaba en un eco distante. En el sueño, Leonardo abrió los ojos y le susurró algo, pero las palabras eran incomprensibles. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo rápidamente. Trató de calmarse mientras se preparaba para su turno matutino, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Cuando llegó a la habitación, notó un cambio en el monitor. El ritmo cardíaco de Leonardo era más fuerte, más regular. Su cuerpo parecía menos rígido, como si estuviera luchando por regresar a la superficie. Sara se acercó y tomó su mano. «Si estás ahí, Leonardo, quiero que sepas que no estás solo», dijo en voz baja. Por un momento, creyó ver un leve movimiento en sus dedos. Su corazón dio un vuelco, pero antes de que pudiera confirmar lo que había visto, Mauricio entró en la habitación. «¿Todo en orden?», preguntó, con su sonrisa fría. «Sí, todo bien», respondió Sara, soltando la mano de Leonardo con cuidado. Pero sabía que no era cierto. Algo estaba cambiando, y tenía que estar preparada para lo que vendría. Una mañana, mientras Sara organizaba el equipo de Leonardo, recibió la noticia de que una mujer estaba esperando para visitarlo. Cuando llegó a la sala de espera, se encontró con una figura elegante, de cabello perfectamente peinado y vestido caro. Era Clara Santamaría, hermana menor de Leonardo. «Vengo a verlo», dijo Clara sin preámbulos, su tono autoritario llenando la sala. Sara la llevó a la habitación, pero no pudo evitar notar que la mujer parecía más interesada en inspeccionar el entorno que en mirar a su hermano. Clara se inclinó sobre él por unos segundos y luego se dirigió a Sara. «¿Cómo está realmente?» «Necesito saber si hay posibilidades de que despierte», preguntó, cruzándose de brazos. «Está estable, pero su recuperación es impredecible». «Necesita tiempo», respondió Sara con calma. Clara se rió sin humor. «Tiempo. Es lo único que no tengo». Antes de que Sara pudiera preguntar a qué se refería, Clara recibió una llamada en su celular y salió de la habitación, hablando en voz baja. «Sí, sigue sin cambios». «No, no hay riesgo por ahora», alcanzó a escuchar Sara. Aquellas palabras encendieron una alarma en su mente. ¿Por qué la hermana de Leonardo hablaba como si su estado fuera un obstáculo? Decidida, Sara comenzó a sospechar que Clara no estaba allí solo por preocupación familiar. Esa misma noche, Sara no pudo dormir. Las palabras de Clara y su actitud distante la habían dejado inquieta. Decidió investigar más sobre la vida de Leonardo, aprovechando las herramientas a su alcance. Con una búsqueda rápida en su teléfono, encontró un torrente de información, artículos sobre sus negocios, sus relaciones y, sobre todo, sus enemistades. Uno de los nombres que apareció varias veces fue Mauricio Vargas, el asistente que visitaba con frecuencia. Según los artículos, era más que un simple empleado. Había sido señalado como la mano derecha de Leonardo en algunos negocios turbios que nunca llegaron a juicio. Sara sintió un escalofrío. Las piezas empezaban a encajar. Clara, con su actitud sospechosa, y Mauricio, con su sonrisa calculadora, parecían tener algo que ocultar. Al día siguiente, mientras revisaba a Leonardo, Sara notó algo extraño en su rostro. Había una ligera contracción en los músculos de su mandíbula, como si intentara moverse. Su corazón latió con fuerza mientras le hablaba. «Leonardo, si puedes oírme, tienes que seguir luchando. Algo no está bien, y siento que estás en peligro incluso aquí». Aunque no hubo respuesta, Sara estaba segura de que algo estaba ocurriendo. Con cada día que pasaba, Sara sentía una conexión más profunda con Leonardo. Su presencia, aunque inmóvil, parecía llenar la habitación con una energía que no podía ignorar. Mientras le hablaba, sentía que sus palabras alcanzaban una parte de él que estaba luchando por regresar. Una tarde, mientras realizaba los controles habituales, decidió leerle un fragmento de su libro favorito. «Siempre creí que los libros podían ser un refugio, un lugar al que volver cuando todo se siente demasiado pesado», le dijo mientras leía. De repente, notó algo inusual, un leve parpadeo en el monitor que registraba su actividad cerebral. Aunque apenas perceptible, era una señal de que algo estaba cambiando. Sara notificó al médico encargado, quien descartó el hallazgo como un error del equipo. «No te hagas ilusiones», le dijo con indiferencia. «Estos casos rara vez mejoran». Sin embargo, Sara se negó a aceptar esa respuesta.
Estaba convencida de que Leonardo estaba escuchándola y que, de algún modo, sus palabras lo estaban ayudando a encontrar el camino de regreso. Esa noche, mientras terminaba su turno, Mauricio apareció en la habitación. Sara fingió no darse cuenta, pero desde el pasillo escuchó cómo murmuraba algo al oído de Leonardo. Aunque no pudo entender las palabras exactas, el tono gélido de su voz le hizo estremecerse. Al día siguiente, Sara encontró un sobre la mesita junto a la cama de Leonardo. No tenía remitente, pero dentro había una nota breve. Cuidado con lo que haces. Hay ojos en todas partes. Sara sintió que su cuerpo se enfriaba. Era claro que alguien sabía que ella estaba demasiado involucrada. Decidió no compartirlo con nadie, pero comenzó a prestar más atención a lo que sucedía a su alrededor. Mientras tanto, Leonardo seguía mostrando pequeños signos de mejoría, ligeros movimientos en sus dedos, una respiración más profunda. Sara se sentía esperanzada, pero también temía que su recuperación pudiera desatar algo más peligroso. Durante su descanso, revisó el historial médico de Leonardo. Descubrió que había registros incompletos de las horas previas a su ingreso. Además, la toxicología indicaba la presencia de sustancias que no coincidían con una sobredosis accidental. Esto no fue un accidente, pensó Sara, mirando al hombre que ahora parecía luchar por su vida con cada respiración. Mientras meditaba sobre qué hacer, recibió un mensaje en su teléfono. Era anónimo y contenía solo 2 palabras. No te metas. Sara apagó el celular, pero su resolución solo se hizo más fuerte. Si Leonardo iba a despertar, tenía que estar lista para lo que fuera que eso implicara. El ambiente en la habitación de Leonardo era diferente esa noche. Sara podía sentirlo. Mientras verificaba los equipos, su mirada se cruzó con la de él, y juró que sus ojos habían intentado abrirse. Leonardo, si estás ahí, dame una señal, dijo en voz baja, tomando su mano. Durante unos segundos, no hubo respuesta, pero entonces sintió una ligera presión en sus dedos. El corazón de Sara dio un salto. Salió corriendo a buscar al médico, pero para cuando regresaron, no había más signos de movimiento. El médico se mostró escéptico. Tal vez fue un reflejo muscular, comentó, pero Sara sabía que no era así. Esa noche, Clara apareció nuevamente en el hospital. Su actitud fría y su manera de mirar a Leonardo dejaron claro que no estaba allí por afecto. Cuando Sara intentó hablar con ella sobre los progresos de su hermano, Clara la ignoró y se limitó a decir: «Solo asegúrate de que todo esté bajo control». Sara sabía que no podía confiar en ella, ni en Mauricio, ni en nadie más. Estaba segura de que Leonardo despertaría pronto, y cuando lo hiciera, las piezas de este enigma comenzarían a caer en su lugar. Con determinación, decidió que no lo dejaría solo, sin importar lo que eso le costara. 2 días después de sentir el leve apretón en la mano de Leonardo, Sara notó un cambio drástico en la atmósfera del hospital. El personal que solía evitar hablar del caso parecía aún más reservado, y Mauricio no se apartaba del pasillo que conducía a la habitación. Cada vez que Sara entraba o salía, sentía sus ojos siguiéndola como un depredador evaluando a su presa. Esa tarde, mientras realizaba los chequeos, Sara decidió arriesgarse. Sabía que estaba jugando con fuego, pero necesitaba respuestas. Encontró a Mauricio revisando su celular en la sala de espera. «¿Por qué estás siempre aquí?», preguntó con aparente inocencia. Mauricio levantó la mirada, su sonrisa tan falsa como siempre. «Solo me aseguro de que todo esté bien con el señor Santamaría. Es mi trabajo». «Tu trabajo incluye asegurarte de que nadie haga demasiadas preguntas», retrucó Sara. Por un momento, la expresión de Mauricio se endureció. Se inclinó hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «Mi trabajo es proteger los intereses del señor Santamaría. Y te sugiero que hagas el tuyo sin cruzar límites innecesarios». Sara sintió como la amenaza en su tono la atravesaba como un cuchillo, pero no retrocedió. «Mi trabajo es cuidarlo, y eso incluye asegurarme de que despierte para que pueda proteger sus propios intereses». Mauricio no respondió. Simplemente se levantó y salió del hospital, pero Sara supo que aquel enfrentamiento era solo el comienzo de algo mucho más peligroso. Esa noche, mientras revisaba el historial de Leonardo una vez más, Sara recibió una visita inesperada. Clara entró en la habitación, pero esta vez su mirada no era tan fría. Había algo diferente en su postura, una mezcla de duda y frustración. «Necesito hablar contigo», dijo Clara en voz baja, como si temiera ser escuchada. Sara se giró para mirarla con cautela. «¿Qué pasa?». Clara cerró la puerta detrás de ella y se acercó al lecho de su hermano. «Sé que no confías en mí».
Y la verdad, no te culpo. Pero hay cosas que debes saber. El tono de Clara era tan inesperado que Sara sintió como su propio escepticismo comenzaba a tambalearse. Clara continuó: Leonardo no cayó en coma solo por una sobredosis. Lo drogaron. Alguien intentó sacarlo del camino porque él estaba a punto de destapar algo grande. Sara tragó saliva, procesando la información. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora? Clara bajó la mirada. Porque sé que alguien aquí quiere asegurarse de que no despierte. Y aunque no confío en ti, eres la única persona que parece realmente interesada en su bienestar. Sara decidió tomar el riesgo. Dime qué sabes. Clara asintió, con una expresión de determinación. Te lo diré todo, pero tenemos que ser discretas. Si Mauricio se entera, estaremos en peligro. Al día siguiente, Clara y Sara se reunieron en un café cercano al hospital para planificar sus próximos pasos. Clara, aunque inicialmente reticente, comenzó a desvelar detalles clave sobre los últimos días de Leonardo antes de caer en coma. Estaba trabajando en un proyecto que implicaba a algunos de sus socios más cercanos, explicó Clara mientras miraba nerviosa por la ventana. Había descubierto que estaban utilizando sus empresas para lavar dinero y desviar fondos. ¿Mauricio estaba involucrado?, preguntó Sara, aunque ya sospechaba la respuesta. Clara asintió. Él era uno de los principales operadores. Cuando Leonardo intentó enfrentarlos, le advirtieron que no se metiera. No les hizo caso. La noche de la sobredosis, Leonardo recibió una visita en su casa. Sé que Mauricio estaba allí. ¿Por qué no hiciste nada?, replicó Sara, un poco más dura de lo que pretendía. Porque tenía miedo, respondió Clara, su voz quebrándose. No soy como él. Nunca lo fui. Pero ahora me doy cuenta de que, si no hago algo, podrían matarlo. Ambas mujeres decidieron que debían reunir pruebas para proteger a Leonardo. Clara accedió a buscar documentos en la casa de su hermano, mientras Sara intentaría encontrar registros médicos que confirmaran la presencia de sustancias fuera de lo común en su sistema. Era un riesgo enorme, pero ambas sabían que no había marcha atrás. Sara comenzó su investigación revisando los registros hospitalarios con un ojo más crítico. Para su sorpresa, descubrió que alguien había eliminado partes del informe toxicológico original. La lista de sustancias estaba incompleta, y las firmas de los análisis habían sido sustituidas por iniciales que no reconocía. Llevó los documentos al laboratorio y pidió a un técnico de confianza que verificara las muestras de sangre almacenadas. Cuando los resultados llegaron, confirmaron sus peores sospechas. Había rastros de un sedante poderoso que no coincidía con los medicamentos prescritos. Mientras tanto, Clara tuvo un avance importante en la casa de Leonardo. Encontró un archivo escondido en un compartimento secreto de su despacho. El archivo contenía correos electrónicos y contratos que vinculaban directamente a Mauricio con las operaciones fraudulentas. Clara llamó a Sara con la voz entrecortada por los nervios. Lo encontré. Esto es suficiente para hundirlos a todos. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Sara, temiendo por su seguridad. Voy de camino al hospital. No puedo guardar esto en casa, respondió Clara. Sara sintió un alivio momentáneo, pero sabía que lo más peligroso estaba por venir. Las personas involucradas no se detendrían ante nada para protegerse. Esa noche, Sara volvió a la habitación de Leonardo, agotada pero determinada. Mientras ajustaba el suero, le habló como siempre. Leonardo, si estás ahí, tienes que despertar. Nos estamos enfrentando a algo mucho más grande de lo que imaginé. Pero no puedo hacerlo sola. Te necesitamos. En ese momento, algo increíble sucedió. Leonardo movió los dedos de forma clara y abrió los ojos, parpadeando lentamente. Sara contuvo el aliento, sin creer lo que veía. «Leonardo, ¿puedes oírme?». Él asintió débilmente, sus labios intentando formar palabras que no salían. Sara presionó el botón de emergencia, pero antes de que llegara el equipo médico, Leonardo murmuró algo apenas audible. «No confíes en Mauricio». Las palabras confirmaron todo lo que Sara y Clara habían temido. Cuando el equipo médico entró para evaluar su estado, Sara salió de la habitación y llamó a Clara. «Ha despertado», dijo con un nudo en la garganta. «Y sabe lo que está pasando». Clara no respondió de inmediato. Solo dijo: «Estoy llegando al hospital. Tenemos que hablar». La batalla por la verdad acababa de comenzar, pero ahora tenían una ventaja crucial. Leonardo estaba de vuelta, aunque aún débil, dispuesto a enfrentarse a sus enemigos. Cuando Clara llegó al hospital,
El aire parecía cargado de tensión. Sara la esperaba en un rincón discreto del pasillo, con el semblante serio y una carpeta bajo el brazo. Leonardo despertó, le dijo Sara sin rodeos. Habló. Me dijo que no confiara en Mauricio. Clara palideció al escuchar el nombre. Entonces sabe lo que pasó, murmuró. ¿Qué significa eso, Clara? ¿Qué es lo que no me has dicho?, insistió Sara, bajando la voz para no llamar la atención de los guardias cercanos. Clara miró a su alrededor antes de responder. Mauricio no solo trabajaba para Leonardo. Durante años lo manipuló para encubrir negocios turbios que involucraban incluso a políticos. Cuando Leonardo quiso salir de todo, Mauricio no lo permitió. Esa noche, en la fiesta, Leonardo lo confrontó. Creo que fue entonces cuando lo drogaron. Sara asimiló la información con rapidez. Esto lo cambia todo. Él puede testificar en su contra ahora, pero tenemos que protegerlo. Clara asintió. Lo sé. Pero necesitamos que Leonardo recupere fuerzas primero. Si Mauricio se entera de que ha despertado, no dudaría en actuar. Las dos mujeres sabían que el tiempo era crucial. Se pusieron de acuerdo para mantener el estado de Leonardo en secreto durante las primeras horas, al menos hasta que pudieran pensar en un plan para enfrentar la amenaza de Mauricio. Mientras Sara y Clara discutían su plan, un nuevo obstáculo surgió. Mauricio apareció inesperadamente en el hospital, como si intuyera que algo había cambiado. Su entrada al pasillo fue tan imponente como siempre, pero esta vez había una sombra de urgencia en sus movimientos. Sara mantuvo la calma mientras él se dirigía hacia la habitación de Leonardo. ¿Cómo está hoy el señor Santamaría?, preguntó Mauricio, con su habitual sonrisa calculada. Sin cambios significativos, respondió Sara con voz neutra, esforzándose por no delatarse. Mauricio entrecerró los ojos, como si intentara leer entre líneas. Espero que me avises de inmediato si algo cambia, dijo con un tono que más parecía una advertencia que una petición. Sara asintió, pero apenas él se dio la vuelta, su respiración se aceleró. Clara, quien observaba desde la distancia, esperó a que Mauricio se alejara antes de acercarse. No podemos seguir escondiéndolo mucho tiempo, dijo Clara en voz baja. Mauricio sospecha algo. Si se da cuenta de que Leonardo ha despertado, podríamos perder nuestra única oportunidad. Ambas mujeres sabían que la situación era crítica. Cada movimiento debía ser calculado si querían proteger a Leonardo y sacar a la luz la verdad sobre Mauricio y sus crímenes. Leonardo, aunque aún débil, estaba consciente del peligro que lo rodeaba. Las palabras de Sara y Clara le habían dado la claridad que necesitaba para enfocarse en una sola meta: sobrevivir y enfrentar a quienes intentaron destruirlo. Sara murmuró con esfuerzo cuando ella entró a la habitación esa noche. Necesito un teléfono. Leonardo, aún no estás en condiciones de comunicarte con nadie, respondió ella, colocando una mano sobre su brazo. Ellos no pueden ganar, insistió, con la voz entrecortada. Sara suspiró. Sabía que él tenía razón, pero su prioridad era estabilizarlo antes de involucrarlo en algo que pudiera poner su vida en riesgo nuevamente. Descansa, le dijo con suavidad. Vamos a encargarnos de esto. Leonardo asintió débilmente y cerró los ojos. Aunque su cuerpo aún estaba frágil, su mente comenzaba a trabajar. Recordaba fragmentos de la noche de la sobredosis, conversaciones veladas y rostros que ahora eran claros enemigos. Mientras tanto, Clara y Sara revisaban los documentos que habían reunido. Entre ellos había contratos y transferencias bancarias que conectaban a Mauricio con cuentas en paraísos fiscales. Sin embargo, necesitaban algo más contundente. El testimonio de Leonardo sería clave para consolidar las pruebas. Al día siguiente, Clara recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Era una foto de los documentos que había encontrado en la casa de Leonardo, junto con un texto que decía: «Sabemos lo que tienes. Devuélvelos antes de que sea tarde». Clara se lo mostró a Sara de inmediato. «Nos están vigilando. No podemos quedarnos quietas». Sara frunció el ceño. Esto solo confirma que estamos en el camino correcto. Pero también significa que ellos están desesperados. Ambas sabían que debían actuar rápidamente. Clara sugirió contactar a un periodista de confianza, alguien que pudiera ayudarles a hacer pública la información si algo les sucedía. Si logramos que esto salga a la luz, no podrán ocultarlo, dijo. Sin embargo, antes de que pudieran contactar al periodista, una llamada del hospital las interrumpió. Leonardo ha sufrido un percance, les informó el médico encargado. Sara y Clara corrieron de inmediato a la habitación, temiendo lo peor. Al llegar,
Encontraron a Leonardo consciente pero agitado. Mauricio estuvo aquí, dijo con voz débil. Me dijo que no tendría otra oportunidad. La sangre de Sara se heló. Mauricio estaba jugando su última carta, y ellas tenían que estar preparadas para cualquier cosa. Esa noche, Clara y Sara decidieron que ya no podían esperar más. Clara contactó al periodista y le envió copias de los documentos, asegurándose de incluir un mensaje: si algo no sucede, esta es la verdad. Mientras tanto, Sara se quedó con Leonardo en su habitación, lista para intervenir si algo ocurría. El ambiente era tenso, como si el hospital entero estuviera esperando un desenlace. ¿Crees que esto termine bien?, preguntó Leonardo, mirándola con cansancio. No lo sé, admitió Sara, sosteniendo su mano. Pero no vamos a rendirnos. En ese momento, Clara entró a la habitación con una expresión de alarma. Tenemos un problema, dijo. Mauricio está en el hospital. Y no está solo. El corazón de Sara se aceleró. ¿Qué hacemos? Clara respiró hondo. Llamé al periodista. Está de camino. Pero necesitamos ganar tiempo. Leonardo intentó incorporarse, aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Es hora de que termine con esto, dijo con determinación. Mientras los pasos de Mauricio se acercaban por el pasillo, Sara, Clara y Leonardo se prepararon para el enfrentamiento final. Sabían que estaban en desventaja, pero también que no podían retroceder. La verdad, al fin, estaba a punto de salir a la luz. El sonido de pasos firmes resonó en el pasillo del hospital, acercándose a la habitación de Leonardo. Sara y Clara intercambiaron miradas cargadas de tensión mientras Leonardo, aún débil pero decidido, intentaba mantenerse sentado. Clara, cierra la puerta, ordenó Leonardo con voz ronca. No dejaré que él entre sin pelear. Clara obedeció, asegurándose de trabar la cerradura. Afuera, la voz autoritaria de Mauricio rompió el silencio. Ábranla, sé que están ahí. No hagan esto más complicado de lo que ya es. Sara se acercó a Leonardo. No podemos enfrentarlo directamente, no en tu estado. Tenemos que ganar tiempo. Déjame hablar con él, dijo Clara, ajustándose el cabello con manos temblorosas. No, respondió Leonardo. Él no razona. Solo busca intimidar. Si le abrimos, no habrá vuelta atrás. Mientras discutían, Mauricio seguía golpeando la puerta. No me hagan derribarla. Esto no tiene por qué terminar mal para ustedes. Por primera vez, Sara vio una chispa de miedo en los ojos de Clara. Sin embargo, también notó algo más: determinación. Tiene razón, dijo Clara de pronto. No se detendrá. Pero hay algo que no sabe: las pruebas ya están fuera de su alcance. Leonardo asintió, aunque con dificultad. Entonces es hora de que él lo descubra. Cuando Clara abrió la puerta, Mauricio entró con paso firme, acompañado por dos hombres que claramente no eran personal del hospital. Su sonrisa calculadora se desvaneció al ver a Leonardo despierto, con los ojos clavados en él. Vaya sorpresa, dijo Mauricio, fingiendo calma. Parece que estás más fuerte de lo que imaginaba. Leonardo no respondió de inmediato. En cambio, levantó la mano temblorosa y señaló hacia Clara. Ella tiene algo que necesita saber. Mauricio miró a Clara, quien sostenía un sobre en sus manos. ¿Qué es eso?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y amenaza. Las pruebas de lo que hiciste, respondió Clara, su voz firme. Tu manipulación, los negocios ilegales, la noche que intentaste deshacerte de Leonardo. Todo está aquí. Mauricio dio un paso adelante, pero Sara se interpuso entre ellos. No te acerques, dijo con valentía. Todo esto ya está en manos de alguien más. Si nos haces daño, la verdad saldrá a la luz. Por primera vez, Mauricio pareció perder la compostura. ¿A quién se lo diste?, exigió. Un periodista, respondió Clara sin titubear. Y está en camino. Tienes poco tiempo para decidir si quieres hablar o enfrentarte a un escándalo que destruirá todo lo que construiste. Mauricio retrocedió, evaluando la situación. Su rostro, antes imperturbable, ahora reflejaba la lucha interna entre su ira y su necesidad de control. Los minutos pasaron con lentitud. Mauricio y sus acompañantes se quedaron cerca de la puerta, mientras Sara, Clara y Leonardo permanecían juntos, protegiendo las pruebas que aún tenían en su poder. Finalmente, el sonido de pasos apresurados en el pasillo rompió la tensión. Un hombre alto, con un maletín y una cámara, apareció en la entrada.
Era Alejandro Flores, un periodista conocido por destapar escándalos de corrupción. ¿Quién de ustedes tiene lo que necesito?, preguntó Alejandro, mirando a cada uno con desconfianza. Clara se adelantó y le entregó el sobre. Todo está aquí. Contratos, transferencias bancarias, incluso un informe médico que demuestra que Leonardo fue drogado deliberadamente. Alejandro revisó el contenido con rapidez. Esto es más grande de lo que pensé, murmuró. Pero necesitaré algo más, un testimonio directo. Leonardo, todavía pálido y débil, levantó la mano. Lo tienes, dijo con voz quebrada. Esto no va a ser fácil, advirtió Alejandro. Si decidimos publicarlo, los involucrados harán lo que sea para detenernos. Ya están intentando detenernos, replicó Sara, señalando a Mauricio y sus hombres. Alejandro asintió y sacó su teléfono. Entonces será mejor que empecemos ahora. Mauricio observó con creciente frustración mientras Alejandro grababa el testimonio de Leonardo. Aunque intentó interrumpir varias veces, Sara y Clara lo mantuvieron bajo control, recordándole que cualquier acción violenta solo empeoraría su situación. Leonardo, por su parte, narró con precisión los eventos que llevaron a su sobredosis. Mauricio y otros socios usaron mis empresas para lavar dinero. Cuando intenté detenerlos, me drogaron durante una fiesta para hacerme parecer incompetente, pensando que me mantendrían fuera del camino. El periodista lo escuchaba atentamente, intercalando preguntas mientras tomaba notas. Cuando terminaron, Alejandro se levantó. Esto es suficiente para iniciar un artículo, pero necesitamos protección inmediata para todos ustedes. Sara intervino. El hospital no es seguro. Si Mauricio pudo entrar aquí con sus hombres, pueden hacer algo peor. Alejandro asintió. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Tienen recursos legales y saben manejar situaciones de alto riesgo. Mauricio, al escuchar esto, rompió su silencio. Si publican algo, estarán firmando su sentencia. Clara lo enfrentó con una mirada decidida. La verdad ya no está bajo tu control, Mauricio. Y esta vez no podrás comprar tu salida. Con la ayuda de Alejandro, Sara, Clara y Leonardo fueron trasladados a un lugar seguro mientras el artículo se redactaba y se organizaba su publicación. La casa a la que llegaron estaba protegida por seguridad privada, lo que les dio un respiro momentáneo. Leonardo, recostado en una silla, miró a Sara y Clara con gratitud. No sé cómo agradecerles por todo lo que han hecho, dijo, con la voz aún débil. No tienes que hacerlo, respondió Sara. Pero tienes que prometer que, cuando todo esto termine, no volverás a dejar que alguien controle tu vida. Leonardo asintió. He aprendido esa lección de la forma más difícil. Mientras Alejandro trabajaba en el artículo, comenzaron a llegar mensajes de apoyo y de interés por el caso. La historia de Leonardo era demasiado poderosa para ser ignorada, y los medios empezaron a investigar los negocios de Mauricio y sus socios. En un último intento desesperado, Mauricio intentó contactarlos, pero su influencia ya no era suficiente. Poco después, fue arrestado junto con varios cómplices, enfrentándose a cargos que garantizarían años en prisión. Cuando el artículo finalmente se publicó, Leonardo miró el titular con una mezcla de alivio y tristeza. Su vida había cambiado para siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. ¿Qué te pareció esta historia? Dale, me gusta, suscríbete a Emociones Narradas y cuéntamelo en los comentarios. Haz clic ahora en los vídeos que ves en pantalla para más aventuras emocionantes. Que Dios te bendiga.